yo quien presenta a mis amigos en esta conferencia, porque tengo muchos años de conocerlos y les quiero agradecer su presencia, que estén aquí con nosotros. Nuestro primer conferencista que viene a hablar de un tema muy importante que a muchos de nosotros nos tiene preocupado, pues es maestro precisamente en finanzas, tiene más de 20 años de ser, tiene más de 20 años de experiencia en el ambiente financiero y ser corredor de bolsa. Aparte, es un coach certificado de negocios y programación neurolingüística. El tema que vamos a ver hoy, primero de nuestro primer conferencista, pues nos tiene preocupados a todos. Precisamente, ¿qué va a pasar con las inversiones? ¿Qué va a pasar con este país ante esta vorágine o este movimiento o este cambio llamado AMLO y compañía? Entonces, pues quiero pedir un fuerte aplauso para mi amigo Carlos Peña, por favor. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, ¿ya están despiertos? ¿Ya? Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presente en esta, pues, digamos, plática mensual que regularmente hacemos en Open. ¿Sí se oye? Sí. Ok. Bueno, la idea de Open, como ustedes lo saben, es dar una plática de forma mensual, desayunos, en el cual la idea es, pues, comentar cómo está la situación actualmente y qué es lo que esperamos en el corto plazo, ¿no? Y son días muy importantes porque, pues, acaba de pasar las elecciones y queremos ver qué más podría pasar. No quiero taparlos a todos, yo creo que voy un poquito más para atrás. Y bueno, empezamos. ¿Qué es lo que viene en los próximos tiempos? Es cómo impactarán mis inversiones en la era de AMLO. Hemos visto que, pues ya hace un mes que empezaron las elecciones, y bueno, pues ¿qué es lo que viene? El 1 de julio, ya para el mes, viene la reforma tributaria, que esperamos también bien. ¿Qué es lo que hay también actualmente como fundamental? Pues viene la guerra comercial con Estados Unidos, la situación, las diferencias que tenemos con Trump por ese déficit comercial que hay actualmente. Y bueno, la parte más medular que considero que es la más importante, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Esos 4 factores son muy importantes en la actualidad y una va ligada a la otra, tanto la renegociación como la guerra comercial, pues hay cuestiones arancelarias que de una forma pueden afectar mercados y sectores actualmente. Pero vamos a hacer un resumen. ¿Qué pasó con Andrés Manuel López Obrador? Ganó, pero sabíamos que iba a ganar, de hecho le damos por descontado, pero no sabemos que iba a ser tan de una forma muy importante la diferencia entre los demás competidores como candidatos a la elección presidencial. Fue muy abundante, ¿no?, la diferencia entre uno y otro. Y así quedó. Morena se convierte en la principal fuerza política del Senado del país. ¿Qué quiere decir esto? Si en algún momento estábamos pensando que iba a ganar el presidente, AMLO, pero en el Congreso pensamos que a lo mejor está muy dividido, pero no, realmente hasta el Senado está en la mayoría. Entonces se convierte Morena en el partido más dominante en el Senado. ¿Qué quiere decir con esto? De que cualquier iniciativa de ley que pueda haber, ya sea condición política, económica o cualquier modificación en las reformas, pues tiene que tener mucho que ver el poder del Senado, porque son los que van a decidir finalmente si se aprueba o no una iniciativa de ley. ¿Qué pasó en las elecciones? Estábamos pegados cómo se comportaba el tipo de cambio. El día de elección, como vemos ahí, no sé si se alcanza a ver, el día 1 de julio estaba a 19.99, alrededor de las 9 de la noche aproximadamente. El tipo de cambio, aunque ya estamos fuera de horario, como que ya se mueve el tipo de cambio porque hay mercados internacionales que se siguen cotizando a cualquier hora, y ese tipo de cambio estaba a 19.99. Nosotros los que dedicamos a las finanzas y las casas de bolsa, pues obviamente vemos cómo se iba a comportar las variables económicas, entre ellas lo que es el aspecto del tipo de cambio y la bolsa, cómo iba a ser la bolsa en ese día y cómo será el siguiente día, ya que era el domingo. No había actividad en bursátil, pero el lunes iba a haber. Entonces queríamos ver qué tanta reacción. Mucha gente pensaba que iba a haber una repercusión muy importante. En el caso del tipo de cambio vemos cómo, al contrario, empezó las elecciones y empezó a bajar, se empezó a apreciar el precio, ganó fuerza y empezó a bajar su tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salió Andrés Manuel López Obrador como virtual ganador electo, dio mucha confianza. Y la verdad de las cosas es que los mexicanos ya lo damos por descontado de que iba a ganar. Por eso no hubo esa repercusión momentánea en las elecciones. El comportamiento del IPC, aquí vemos cómo se comportó el IPC.
alrededor de los 46 puntos, 46,000 puntos IPC, el 1 de julio. Aquí vemos cómo se comportó en los 6 meses anteriores y la bolsa empezó a ganar puntos. Llegó a los 49,000 puntos IPC y eso le dio muchísima confianza. Aquí vemos cómo en esa parte fueron las elecciones del 1 de julio. ¿Y qué pasó? Que empezó a crecer más todavía. Muy contrario a lo que mucha gente pensaba, que iba a bajar la bolsa, que iba a haber el momento de las elecciones. Si bien no entra en función todavía como presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí es muy cierto que la gente pensaba que en las mismas elecciones iba a recular la bolsa, pero no. Empezó a crecer, ganó valor y siguió ganando. Entonces realmente no hubo nada. ¿Qué pasó en el mismo día? En el mismo día vimos una sombra. ¿Qué pasó? Nada más. Pero bueno, aquí vemos cómo se comportó la bolsa el 1 de julio, aquí está. Ven cómo creció y hasta la fecha, y estamos hablando de días solamente. Entonces, realmente no hubo una repercusión muy importante. Realmente la Bolsa Mexicana de Valores, el mercado de capitales en México empezó a crecer, realmente no hubo no reculó, al contrario, ganó más fuerza todavía. Si hacemos un estudio de las antiguas elecciones en el país, vemos las tendencias alcistas después de las elecciones del tipo de cambio julio en adelante. Aquí vemos cómo en las elecciones del 2000, en julio, al siguiente mes, pues realmente subió el tipo de cambio, ganó fuerza. Igual el 2006, igual el mes de julio, ganó fuerza. 2012, igual ganó fuerza. Es el mes de julio y el siguiente mes. Aquí vemos cómo ha habido crecimientos en los 2 próximos meses después de una elección presidencial en los últimos 3 sexenios. El pasado tiene mucho que ver, es un histórico y eso marca el presente y el futuro como comportamiento económico en sus variables. Otro factor muy importante es la reforma tributaria de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? De que Estados Unidos, de que entró Donald Trump, empezó a hacer unas reformas tributarias en el cual se sentía afectado con respecto a los impuestos en las exportaciones de su producto en su país. ¿Y qué es esto? Pues bueno, hubo movimientos muy importantes en el cual las personas físicas tasas menores y se elevan los rangos en que aplican, reduciendo la tasa máxima del 39 al 37. Es decir, empezaron a sacar más estímulos fiscales para que tengan mayores beneficios, pagar menos impuestos y darle un beneficio a los que pagan tasas en Estados Unidos. La tasa corporativa también bajó del 35 al 21. ¿Qué quiere decir esto? Que las tasas corporativas motiva a que las empresas en Estados Unidos regresen a Estados Unidos, así como lo que tuvimos en México con respecto a la repatriación de capitales. Ellos también tuvieron su beneficio fiscal en la repatriación de capitales, motivaba a que la gente, los empresarios de Estados Unidos, volvieran a invertir en Estados Unidos, atrayendo las empresas y generar más empleo en Estados Unidos. Eso obviamente es muy, muy importante. Siempre les comento el caso sobre todo las ensambladoras de automóviles. Eso es muy importante. Prácticamente en lo que es el caso de Kia, les comentaba hace 1 año y medio, eran 3 turnos, ahora solamente es 1 turno. ¿Por qué? Porque sus exportaciones son el 70% a los Estados Unidos y el 30% a América Latina. Pues es muy importante lo que pasa en Estados Unidos y en México. Y eso fue lo que pasó con la tasa del impuesto corporativo. Bajaban sus tasas, hizo más atractivo el mercado americano para poder invertir en ese país. Obviamente las prioridades fiscales fue lo mismo, solo podrán aplicar en su ¿qué no alcanzo a ver? El 80% de utilidad fiscal de cada ejercicio hasta consumirse. Es decir, cada vez la pérdida fiscal que tengan en Estados Unidos van a tener que reducirlas como un estímulo fiscal, convirtiéndose en un ingreso para ellos. División de inversiones también, atracción de inversión en Estados Unidos también es muy importante. Eso también ha hecho que los mismos personas o empresas que tienen sus empresas fuera del país de Estados Unidos regresen a ese país nuevamente a invertir y crear más estímulos en su economía. Deducción de intereses también puede ser una buena estrategia. Impuestos internacionales, todas las importaciones tienen mejores tasas de importación en sus aranceles. Lo que es la repatriación de capitales, igual lo que son inversiones en dinero, lo que son las personas que tienen invertido en bolsa, en inversiones en otros países, también ellos están dando mejores estímulos para que puedan
recular esas inversiones a Estados Unidos. Impuestos por ingresos intangibles también, dice, con la finalidad de promover la migración de intangibles hacia Estados Unidos, se establece una tasa reducida del 13.12 que se incrementará al 16.40 e irá incrementando. También es algo que también ellos miden dentro de su déficit comercial. Y bueno, la guerra comercial también es algo muy importante, y sobre todo últimamente. La imposición de aranceles de acero y aluminio. Creo que empezamos con esos productos, hay más todavía, pero donde se vio más importante y se dio a conocer últimamente en los medios de comunicación fue lo que es el acero y lo que es el aluminio. Dice cómo se fundamentan. Dice que argumenta que protegerse de la industria del acero y del aluminio casi no se ve muy bien, pero realmente el aluminio ellos lo consideran como una amenaza para el país. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Estados Unidos es el principal productor de armas en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Por eso están de una vez atacando lo que es el producto del acero y el aluminio de una manera muy importante. Se siente vulnerable Estados Unidos como país. Entonces están incrementando el impuesto del acero y aluminio como principales productos, pero también hay el sector agrícola y otros sectores como los automotrices y otros sectores más dentro de la regulación, dentro de la propuesta de aranceles que tiene Donald Trump. La guerra comercial de Estados Unidos y China, la guerra comercial, hay un déficit comercial muy importante. Hay un diferencial alrededor de 370 mil millones de dólares de diferencia. Por eso Donald Trump él lo ve como algo injusto parte de su economía. Hay que recordar que México es el segundo país también con el mayor déficit comercial contra Estados Unidos. Por eso ha habido muchas diferencias en la negociación, que realmente ahorita creo que ha habido unos pasos avanzados y ahorita lo vamos a hacer más a detalle con mi compañero Luis Lara. La guerra comercial entre China y Estados Unidos podría seguir escalando tomando en cuenta la amenaza de Donald Trump de implementar aranceles a la totalidad de las importaciones provenientes de China, las cuales superan a los 500 millones de dólares. Una decisión así eliminaría cualquier duda de que la economía global habría entrado en una crisis de guerra comercial abierta. Y bueno, aquí vemos los datos duros, ¿no?, de la diferencia entre los déficits comerciales que están involucrados en la negociación del TLC. México tiene un déficit comercial de 64 mil millones de dólares aproximadamente y Canadá alrededor de 11 mil. Esa es la diferencia entre un país y otro. Y entre los propósitos del gobierno encabezado por Donald Trump está cambiar mecanismos de resolución de disputas e incorporar nuevos temas en el acuerdo original del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Obviamente eso es lo que más pelea el gobierno de Estados Unidos por ese déficit comercial que hay entre los dos países, más por México, y ya vimos cómo China es prácticamente 3 veces más que México en su monto de deuda del déficit comercial. ¿Quiénes avalan? Hay que ver cómo está conformado el Congreso de Estados Unidos entre los republicanos y demócratas. ¿Cómo puede quedar las soluciones a favor y en contra del Tratado de Libre Comercio? Aquí vemos cómo los republicanos, 35 a favor, 54 lo ven como algo malo, los demócratas 72 y los que lo ven en contra 18. Realmente está muy parejo la situación. Hay que ver los próximos días qué va a pasar, pero realmente antier hubo noticias muy importantes que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, por la parte de la resolución del TLC, más a detalle, creo que es el principal tema actualmente. Ya vimos cómo las elecciones hasta el momento no ha pasado gran cosa al ganar AMLO. Realmente no ha habido repercusiones en las variables económicas, tanto en el tipo de cambio como en la bolsa. Hay que ver, obviamente, hasta que suma el día de la presidencia, pero eso lo veremos y vamos a ir tomando el termómetro, cómo se va comportando de acuerdo a las decisiones que tenga Donald Trump en su momento. Y bueno, en este momento, pues lo que es el Tratado de Libre Comercio, voy a pedirle a Luis Lara que pase al frente para que lo vea más adelante. ¿Sí me permite, Lara? Sí. ¿Cómo está la...? Bueno, quiero pedir un aplauso para nuestro director general de Open. Muy bien. Gracias. Creo que sí nos queda bastante claro qué está sucediendo. Y al final del día, al americano promedio se le olvida que su déficit comercial más grande es con China. La verdad es que el americano promedio no sabe ni dónde está México en un mapa.
Entonces, ese es el grado del pueblo que al final del día, vía sus representantes, van a tratar de establecer un voto de qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Lo cierto es que Estados Unidos nunca en su historia ha entrado a un acuerdo comercial donde salga perjudicado. Nunca. Si no es por la fuerza que tiene el comercial vía bloques, no venderían muchos de sus productos en Europa y Asia. Pero bueno, ahora para la segunda parte de esta exposición quiero pedir al director general adjunto de Open Consulting Group, con más de 30 años de experiencia en el ambiente financiero y es analista técnico certificado de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, Luis Lara. Adelante, Luis. Gracias. Gracias, Juan Ramón. Buenos días. Vamos a ver un poquito de la historia del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos tocó ver cuando Carlos Salinas impulsó el que se hiciera un Tratado de Libre Comercio de América del Norte para poder competir contra las economías asiáticas que estaban creciendo muy fuerte y contra las economías europeas que se estaban juntando en bloque para poder tener una forma fuerte de competir contra los comercios asiáticos principalmente. Y ya veían como una amenaza los comercios internacionales de América Latina. Entonces hace casi un cuarto de siglo que se hizo esta negociación y sin duda para los tres países ha sido muy buena. En Estados Unidos se generó muchísimo empleo, se logró crecer de una manera importantísima en toda la parte de agricultura y en parte de industria, gracias a la mano de obra que se recibía de una forma más ordenada que cruzaba la frontera para ir a trabajar a Estados Unidos. Pero no nada más eso, sino que también las grandes maquiladoras de Estados Unidos empezaron a venirse a maquilar a México porque el costo de la mano de obra era muy barato y era muy calificado. Obviamente, ahí este señor Chaparrito tuvo una gran influencia en hacer que esto se pudiera llevar a cabo. Él fue el gran promotor del Tratado de Libre Comercio. Él fue el que casi presionó a Estados Unidos y a Canadá. Le pusieron como meta, recuerdo en aquellos años, dos factores muy importantes. Y el primero, que era el más complicado, veníamos se acordarán muchos de ustedes de la hiperinflación que nos dejó López Portillo, y después él fue junto con Miguel de la Madrid los que hicieron, él trabajaba en el equipo de Miguel de la Madrid y fueron los que hicieron los pactos de México para frenar la hiperinflación que traíamos aquí. Entonces el primer factor que le pidieron a él, tanto Canadá como Estados Unidos, fue bajar la inflación a un dígito. Y cuando se llegó la época para firmar el Tratado de Libre Comercio, México llegó a una inflación del 9.75, logró bajarla a un dígito de una manera impresionante, o sea, veníamos de inflaciones muy altas. Entonces ahí inicia el Tratado de Libre Comercio y sin duda México ha sido uno de los más beneficiados. Se hizo lo que fue una de las negociaciones más importantes para México en la parte comercial y hasta la fecha, bueno, Donald Trump está enojado porque dice que fueron los más listos a la hora de negociar porque fueron los que sacaron la mejor parte y yo creo que sí. Fuimos nosotros México fue el país más beneficiado en ese momento. Llega Trump después de 25 años y se da cuenta de esto, hace estos comentarios y anuncia que va a hacer una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y empezamos a temblar. ¿Qué pasaron durante esos 25 años? ¿Por qué no hicimos las cosas como se debieron de haber hecho? No nada más depender del comercio internacional con Estados Unidos, sino abrir fronteras. México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene en el mundo. Sin embargo, no los tenía activados realmente. Pero no es porque el gobierno haya hecho malas cosas. El gobierno, sus negociaciones fueron buenas. Abrió tratados de libre comercio con América del Sur, con Asia, con Europa, por independiente con cada uno de los países, con la Comunidad Europea. Sin embargo, la iniciativa privada también tiene su pecado en esto porque se sentó en sus laureles y decía, yo ya estoy completo con venderle a Estados Unidos todo el vidrio que fabrico para Ford, Chevrolet y algunas maquiladoras japonesas que están puestas por este lado.
Entonces también la iniciativa privada se sentó en la comodidad y no creció. ¿Qué pasa? Que cuando vemos estas noticias y llega este señor y dice que va a hacer unos cambios en el Tratado de Libre Comercio, entonces empezamos a temblar, ¿verdad? Y empezamos todos a tener un poco de pánico porque ¿qué es lo que va a pasar? Pues no tan solo es que se va a revisar todo el Tratado de Libre Comercio, sino que adicionalmente se pasó los aranceles por donde quiso y empezó a subir los aranceles antes de terminar el Tratado de Libre Comercio o antes de tener una negociación ya terminada del Tratado de Libre Comercio. Y eso empezó a afectar ciertas áreas de la economía de México y del mundo, porque empezó con México, siguió con Europa y siguió con Asia y no ha terminado la arrancada que se agarró este hombre. Sin embargo, acaba de regresar de Europa y tuvo una buena negociación. Habló de que los aranceles va a bajar un poco y no va a ser tan agresivo con Europa. La negociación fue buena. En la parte automotriz para Europa le va a ir muy bien porque le bajó los aranceles que tenía presupuestados y los va a empezar a recibir con las manos abiertas acá en América, pero también les está vendiendo lo que piensa quitarles de petróleo de Irán y de Rusia a Europa, se los va a vender él. O sea, es una buena negociación para Estados Unidos a final de cuentas. O sea, los va a vender más caro y les va a vender bastante. Entonces, se vino muy contento de Europa. Creo que las amenazas que ha puesto Donald Trump en la mesa para todos los países con los aranceles le está funcionando para las negociaciones, sin lugar a duda. O sea, todos los países están aflojando un poquito con Estados Unidos y el ganón hasta ahorita ha sido Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, bueno, una cosa muy importante que es, como las negociaciones van más o menos bien en lo que va de esta octava ronda, el tipo de cambio ha respondido extraordinariamente bien. El tipo de cambio está ya por abajo de los 19 pesos, se espera que tenga un soporte en los 18.50, pero hay quienes piensan que puede vulnerar los 18.50 y dices sobre niveles de 18.20. Entonces está interesante la parte del tipo de cambio. Sin embargo, este hombre, López Obrador, todavía no se sienta en el poder, le faltan 5 meses para tomar posesión y ahí hay que ver qué es lo que va a pasar. Una vez que esté él ahí, como bien decía Carlos, tiene la mayoría del Congreso y va a poder hacer lo que él quiera prácticamente. Entonces va a tener, yo creo que los que somos un poquito más grandes de edad nos acordamos del presidencialismo que tuvimos, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo creo que el último que tuvo el presidencialismo o el poder de presidente fue Salinas de Gortari y se podía hacer lo que se quisiera en esas épocas, porque el Congreso pasaba todo lo que el presidente, cualquier solución que el presidente ponía, el Congreso la aprobaba. Y vamos a volver a eso. ¿Es malo? Yo creo que no es malo si el proyecto es bueno. Entonces, habrá que darle la oportunidad, ya está ahí, ya ganó, no podemos hacer otra cosa más que ver y analizar qué es lo que va a pasar. Si es bueno o malo, ya lo iremos viendo en el camino. Como dijo Carlos, pondremos el termómetro ahí para ir sabiendo por dónde van las cosas. Vender el tipo de cambio o vender los dólares que se compraron para cobertura no creo que sea la mejor idea, aunque el tipo de cambio esté bajo, porque el señor todavía no se sienta ahí. Entonces, si alguno de ustedes trae cobertura de tipo de cambio, a lo mejor puede ser flexible en los porcentajes que traes y hacer una revisión. Toda estrategia debe ser flexible y revisable, pero salir a vender el 100% de los dólares que traes porque está bajando, o salir a comprar el 100% en dólares porque está bajando y crees que se va a ir para arriba, ninguna de las dos es la mejor estrategia. Hay que medir, hay que ver el perfil de cada quien, si es persona moral, persona física, si tiene cobertura natural, no tiene cobertura natural. Hay que ir viendo esa situación, ¿no? Los bienes raíces me acuerdo mucho porque tú comentabas la vez pasada, la ventaja de los bienes raíces que es muy bueno porque a final de cuentas la mayoría se cotiza en dólares. Entonces tienes buenas opciones. Me hablaba un cliente la semana pasada para decirme que vendió unos terrenos y que le ofrecían pagarle en dólares o pesos como él quisiera. Y me preguntaba, ¿qué hago?
¿Lo recibo en dólares o lo recibo en pesos? Y le digo, ¿cómo los compras y cómo los vendes tú normalmente? En dólares. Recibe dólares. O sea, no te juegues tú la carta de que porque está bajando el tipo de cambio vas a comprar más dólares y no te la juegues. O sea, si tu cobertura y tu negocio es en dólares, pues síguelo haciendo de esa manera, ¿verdad? Normalmente cuando alguien vende su propiedad en dólares, significa que está dispuesto a negociar. Sí. Al final de cuentas, si venden pesos, realmente está... Porque si venden dólares, ese día dice, bueno, acepto pesos, hacemos el cambio al día, al tipo de cambio. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué están jugando? Mejor pagan la precio en pesos y ya, es un poquito más seguro, no sé qué opinas. Pues depende, y como te digo, dependiendo qué es lo que vas a hacer. Si compras y vendes en dólares, pues a lo mejor llevarías una jugada ahí, ahorita hay una estabilidad, ¿verdad? Y vemos que el tipo de cambio va así. O sea, cuando menos está haciendo una bajadita y luego una estabilidad. Es fácil decir a lo mejor ahorita, pues tómalo en pesos. Pero ¿qué tal si fuera al revés? Que estuviéramos ahorita en noviembre y el tipo de cambio empezara a ser, de estar estable, empezar a tener una pendiente ligerita para arriba. Pues tómalo en dólares, ¿verdad? Entonces, sí es, o cuánto en dólares y cuánto en pesos, también lo puedes hacer, ¿no? A lo mejor dame el 60 en pesos y el 40 en dólares. Tienes que ver y medir ahí las aguas para ver más o menos por dónde te puedes mover. Hoy en día, el equipo de negociación, tuvimos la oportunidad, Carlos Peña y un servidor, de estar en un petit comité con el jefe de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y nos explicaba ahí muy claramente lo que se está haciendo y cuáles son las principales variantes que México tiene como objetivo al final de la negociación. Y una de los objetivos era quitar la cláusula sunset porque es una cláusula que termina el Tratado de Libre Comercio cada 5 años. Y cada 5 años, se quiera o no, se termina y se vuelve a negociar uno nuevo. Y eso, pues para las empresas, sobre todo las pequeñas, bueno, las medianas empresas, es muy difícil, para cualquier empresa, una empresa grande también, hacer todas tus inversiones por 5 años nada más, maquinaria, contratar gente, hacer todo eso por 5 años y a los 5 años ves si la tiras a la basura o vuelves a empezar. Entonces es muy complicado. México quiere quitar esa cláusula y de hecho hace una semana estaba leyendo al equipo negociador de Estados Unidos que hacía ese comentario, decía que esa cláusula definitivamente tiene que desaparecer. Incluso los negociadores de Estados Unidos piensan que va a desaparecer. Entonces la van a cambiar por alguna forma de revisión, tal vez, sí, cada 5 años, pero no de que termine por completo el Tratado de Libre Comercio. Eso le da certeza a los inversionistas mexicanos, canadienses e internacionales, porque pues, sabemos que muchos están puestos tanto en la frontera de México como en la frontera de Canadá. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, en este momento, al día de hoy, está optimista de que pueda salir, de que para agosto esté listo, y le conviene a los dos equipos de negociación, tanto a México como a Estados Unidos. A México, porque llega López Obrador a la presidencia, y a Trump porque presenta una promesa de campaña cumplida. Y viene en noviembre con fecha de elecciones en el Congreso y se quiere llevar la mayoría. Y para sorpresa de la mayoría de los que estamos aquí, del inicio de Donald Trump a la fecha, con altibajos, pero su popularidad sigue creciendo en Estados Unidos y es muy probable que va a tener también mayoría en el Congreso a partir de noviembre, con grandes escaños ganados para los republicanos, ¿verdad? No se ve, incluso para la reelección presidencial, adelantándonos un poquito, pero no se ve ninguna figura demócrata que despunte. No hay ningún demócrata que despunte ahorita como para hacerle competencia a Donald Trump. Así que vayamos pensando que lo vamos a tener otros 4 años por ahí. Entonces, le va a tocar prácticamente más de la mitad del sexenio o casi todo el sexenio de López Obrador, todo el sexenio de López Obrador, con Donald Trump seguramente. Afortunadamente hicieron migas, dicen que loco y loco se llevan bien, entonces pues ahí van de la mano los dos, ¿verdad? Parece que se cayeron bien. Entonces, Juanito Trump, como le dijo Donald Trump a López Obrador, ¿verdad? Una locura, pero bueno.
Y estos son las 5 exportaciones más grandes que hace México a Canadá, que es la automotriz, televisores, enseres domésticos, muebles y equipo médico. Varios de estos rubros y muchos más están en espera de ver qué pasa con los famosos aranceles de Estados Unidos, así que hay que tener cuidado con esa parte, porque para Canadá también es un sufrimiento el hecho de los aranceles, no nada más para México. Canadá está casi respaldado en el equipo mexicano de negociación, es increíble, pero el equipo de negociación de Canadá se ha apoyado mucho con el equipo de negociación de México para sacar adelante sus negociaciones y hace team con el equipo mexicano para no ir solo a la negociación. Sí, hacer bola, ¿verdad? Porque con este hombre apenas así. Ibas a preguntar algo. Justamente eso. 2 meses más o menos recuerdo que iban muy en la mano México y Canadá. Ajá. Haciendo frente. Con las notas, y también he escuchado últimamente como que ya Canadá lo hicieron a un lado y a ver, incluso se hablaba de que una negociación bilateral, ya no trilateral. ¿En qué momento pasó esa situación con Canadá? Bueno, desde hace como 5 o 6 meses, Donald Trump dijo que una opción era hacer tratados bilaterales con los dos países. Sí, estas negociaciones que de hecho hoy se reanudan, está nada más entre los ministros de Estados Unidos y los ministros de México. Pero no es que estén haciendo a un lado a Canadá, recordarás que por ahí también hubo una negociación que se hizo sin México y que estuvieron nada más Canadá y Estados Unidos hace como 3 meses más o menos. Y acá estábamos muy preocupados y de hecho en el periódico decían, nos traicionó Trudeau. Y esa fue así como apareció ahí en la negociación. Dijo, y luego venían varios comentarios que decían, Trudeau dice que va a negociar por el bien de Canadá. Y bueno, creo yo que pues acá también, bruto, pero pues Peña Nieto también ha de decir, pues yo voy a negociar por México, ¿verdad? Y es una manera también, conociendo a Donald Trump, divide y vencerás, ¿no? Te traigo a ti a negociar acá conmigo para que el otro se haga toda una historia de la negociación y piense que lo estamos haciendo a un lado. Pero la realidad es de que antes de que fuéramos a negociar solos con Donald Trump, estuvo aquí la ministra de Comercio de Canadá 3 días con los negociadores mexicanos, haciendo team. O sea, vamos solos, pero sabemos que traemos atrás al otro. Y bueno, parece que hay un pacto, como bien decías, de que no ir a negociar solos nunca, ¿verdad? Esa parte es muy importante porque sabemos que con Donald Trump todo cambia con un tweet. Las 5 exportaciones que más hacemos a Estados Unidos son equipo de transporte, productos electrónicos y computadoras, equipo electrónico de enseres domésticos, maquinaria no eléctrica y productos agrícolas. Bueno, pues todos esos están en los aranceles nuevos de Donald Trump. Así que habrá que sacar la negociación a como dé lugar para agosto para que no nos afecte de gran medida. Sin embargo, más atrás puse una nota aquí que es bien importante. Perdón, no te escuché la primera parte. ¿La exportación de textiles? Sí, para Canadá. ¿Pero cuál es la pregunta? O sea, ¿cómo va a ir ahí actuando respecto igual a la automotriz? Está muy separado porque la automotriz es prioritario para México y para Canadá, para los dos países. Los dos países tienen mucho de producción automotriz, partes automotrices que se van a Estados Unidos. Entonces, de hecho, la negociación que se reanuda hoy va prácticamente dirigida al sector automotriz y van con toda la intención de ver si en esta negociación se puede quitar la cláusula sunset de los 5 años y quitar algo de las reglas de origen para los autos. De la textil te voy a ser muy sincero, no he leído tanto de la textil, no le han dado tanta importancia en la negociación, tanta prioridad en la información. Pero cuando estuvimos con el jefe de negociación del Tratado de Libre Comercio, era una de las principales, la textil. Porque, como tú sabes, los textiles de China y de todas estas partes son muy baratos
y también están inundando el mercado mexicano y el mercado canadiense. Entonces ahí es muy probable que los aranceles, que se logre hacer alguna buena negociación entre los tres países, porque también afecta a Estados Unidos, y lograr subir los aranceles para la importación de productos textiles de Asia, que es la que le está pegando a la industria textil realmente de la zona, ¿no? Así es. Sí, no, pues igual el automotriz también, porque bueno, ya ves ahí afectaciones en el corredor que hay por Creta y San Luis. Sí, porque están todos los japoneses y todos los coreanos y todos ellos están haciendo. Sí. Ahí eso va dentro de la cláusula de las partes automotrices hechas y ensambladas en los tres países. Esa es una parte que peleaba mucho Estados Unidos, que decía, oye, México, tú me mandas tu parte de los automóviles, pero viene con un montón de partes coreanas, chinas, japonesas, que no son hechas por ti. Exactamente. Las están haciendo en México, pero no eres tú el que las está haciendo. Entonces, cuando me dices denominación de origen que es mexicano, no es cierto. O sea, de hecho, las plantas, si tú vas a las plantas, pues los que las manejan, las cabezas principales de esas plantas, ninguno es mexicano, ¿verdad? Entonces, por eso es la regla de origen, porque Estados Unidos decía, bueno, aparte de que quiere que el 80% sea americano, pero olvidémonos un poquito, ya sabemos que él va a jalar agua a su molino, pero la realidad es que hasta cierto punto tiene razón. O sea, no porque la planta esté en México quiere decir que el producto es mexicano, ¿verdad? Pero tiene razón. Comentaba yo que esta parte es bien importante. ¿Cómo le están pegando a Estados Unidos en la respuesta de los aranceles? Se fueron México, Canadá, China y Europa sobre los estados republicanos, donde más les duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú le pegas a los estados republicanos, que son la base del apoyo de Donald Trump, pues van a estar golpeados y van a tener que presionar a su candidato o a su presidente para que se afloje un poquito en la negociación. Entonces le han estado pegando muy duro a todos los estados republicanos y ya hay una respuesta. Los estados republicanos, hace ratito Carlos puso una gráfica muy interesante ahí, donde en el Congreso, de hecho, la mayoría que apoya el Tratado de Libre Comercio no son los republicanos, según la gráfica eran los demócratas. Entonces, cuidado, está funcionando lo que están haciendo en bloque China, Europa, México y Canadá, pegándole a los estados republicanos, ¿verdad? Esta otra gráfica es interesante también, es la balanza del sector de servicios de México con Estados Unidos, y pues tenemos un superávit bastante importante. Exportamos mucho más de lo que importamos a Estados Unidos, y eso es una de las partes por las que Estados Unidos también está preocupado, porque pues tiene déficit con la mayoría de los países. Creo que tampoco va por ahí el hecho de que una economía sea más fuerte o menos fuerte porque tenga un déficit con los demás países, pero si tú fueras americano, si tú vivieras en Estados Unidos, si fueras un productor exportador y tu presidente sale a defenderte de esa manera, yo creo que le darías el voto. Si fuéramos americanos y viviéramos en Estados Unidos, pues por eso está subiendo la popularidad de Donald Trump. O sea, digamos que es populista, sí, y que muchas de las decisiones que está haciendo no son las mejores, porque ponerte en una guerra comercial tampoco es lo mejor, pero eso le ha gustado a muchos industriales y a muchos productores en Estados Unidos, y va bien su popularidad. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta adicional. Bueno, como comentario adicional, nada más es decirles que en la parte del tipo de cambio hay que estar con mucha visión de lo que está pasando en el Tratado de Libre Comercio y con la guerra comercial para no llevarnos un susto. La parte del petróleo es bien importante porque con lo que están queriendo castigar a Irán y a Rusia, el precio del petróleo va a subir y eso va a provocar que el tipo de cambio baje todavía un poco más. Sin embargo, hay otros factores que hay que tomar en consideración para el tipo de cambio. Viene la revisión de la Fed, que muy probablemente tenga todavía 2 alzas más este año. Entonces hay que tener cuidado. Hay factores
que van a empujar el peso hacia abajo, pero también hay factores externos que lo pueden empujar hacia arriba. Entonces, medir en este momento la situación sería lo recomendable, seguir manteniendo una parte de cobertura y acercarse a su asesor financiero para que, en este caso, con nosotros, con Carlos o con un servidor, y podamos analizar caso por caso de ver cómo está compuesto su portafolio y su cobertura. Bueno, si no hay dudas al respecto, le paso... sí, dime. Una pregunta. Sí. ¿Qué probabilidad con la popularidad que está agarrando Trump la reelección? Muy alta. Ahorita la posibilidad de una reelección de Donald Trump podrías estarla midiendo más o menos como un 55, 35, un 60-40 más o menos. Está muy alta la popularidad, ha ganado mucha fuerza. Ahora, esto ya lo sabíamos, el estilo proteccionista de la economía que está haciendo Donald Trump funciona muy bien los 2 primeros años. Si no se hacen los movimientos y los mecanismos correctos económicos a partir del 3er año, podría ser negativo el encerrar la economía de Estados Unidos. Lo vimos en México en la época de Miguel de la Madrid, que muchos se recordarán cuando salió el logotipo, por ahí lo tenía Carlos en una gráfica, que decía lo hecho en México está bien hecho. Fue una guerra comercial que tuvimos contra Estados Unidos y contra China, y contra Japón, porque para muchos ahorita la mayoría pensamos que los que producen los productos más chafos, pero que tienen inundados a todo el mundo es China, pero en su época fue Japón. Japón hacía puras copias de todo, de las computadoras, de lo que tú quisieras, de la ropa, de todo. Pero al mismo tiempo dejaba y el gobierno le llovían las demandas internacionales, porque hay tribunales internacionales que cuidan mucho eso, y al gobierno japonés le llovían demandas, y se hacía del ojo chiquito, de por sí lo tiene, y se los pasaba, no hacía nada. Y dejaba esa economía semi-informal que siguiera haciendo clonaciones y que siguiera haciendo piratería. Pero por otro lado, todo el dinero que eso le generaba en recursos, el gobierno lo invirtió muy bien en investigación, en educación, en tecnología. Y a la par de todas las clonaciones y de todo lo que estaban haciendo, estaba surgiendo una industria de calidad en Japón, que es la que hoy prevalece. Sigue habiendo clonaciones y sigue habiendo piratería en Japón, pero ahora está al revés. El 80% es de gran calidad, productos japoneses, y el 20% productos de baja calidad. China está haciendo exactamente lo mismo, está invirtiendo muchísimo en investigación y en desarrollo. Entonces, eso es el miedo que también puede tener economías como Japón y como Estados Unidos, ¿no? De que China viene resurgiendo y va a ser a lo largo de 10 años, va a ser muy probable la primera economía, dejando a Estados Unidos en segundo lugar dentro de 10, 15 años. Bueno, por mi parte eso es todo, no sé, les voy a pasar el micrófono a Carlos Peña. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Pues ahí tú eres el experto. ¿Sí me oigo, Pepe? Ok, muchas gracias, Luis, por tu participación. Bueno, en la parte de cierre de la conferencia vamos a ver lo que son sugerencias de inversión en tiempos de incertidumbre. Seguimos con la misma estrategia. Tener liquidez es una estrategia muy inteligente para aprovechar cualquier volatilidad e incertidumbre que haya en este año. Por lo pronto, aquí el cierre de año, tener liquidez para oportunidades de compra. Probablemente vaya sectores que vayan a caer. Bueno, tener liquidez pues es una oportunidad disponible para poder comprar de forma inmediata y aprovechar esas oportunidades de mercado. Coberturas, como decía Lara, es muy importante, en un porcentaje de coberturas, porque todavía no sabemos qué vaya a pasar con la relación del TLC. Hay buenas noticias, pero no sabemos todavía cómo va a terminar finalmente y qué sectores vaya a afectar. Y bueno, los que tengan créditos en dólares, lo que es caps y swaps, son seguros en el cual las tasas de interés, como comentaba Lara, la Fed va a ver una alza de tasas próximamente, que es el Banco de Estados Unidos. Lo lógico es que al siguiente día México vaya a subir las tasas en su banco central y eso va a crecer todavía un poquito el crédito. Entonces, tener caps, swaps es una estrategia muy importante. Seguimos con las mismas estrategias,
liquidez, coberturas, y los que tengan crédito, tener contratado un seguro para alza de tasas. Cap Swap es una buena estrategia. Y bueno, seguimos con la misma línea de perspectivas, y ese es nuestro escenario en los próximos, de aquí al cierre de año, principios del siguiente, ¿no? Seguimos con los mismos tipos de cambios, seguimos con buenas perspectivas, pero como comentábamos hace un momento, todavía no sabemos cómo se va a medir la temperatura en los próximos meses, cómo vaya avanzando, ya cuando AMLO esté ya como presidente, qué estrategias va a hacer. Ya vimos que las reformas estructurales siguen, pero puede haber algunas modificaciones en ciertos puntos, entonces puede calentar un poquito ciertas variables económicas, pero sin embargo seguimos con esa estrategia actualmente. Y bueno, como ustedes saben, escribo para El Financiero, los invito a que se contraten en El Financiero y que me sigan en mi columna todos los viernes, el primer viernes y el último viernes de cada mes, seguimos escribiendo y obviamente agradezco mucho su preferencia. Y gracias por venir, estamos con ustedes. Cualquier duda que tengan como coach financiero, como asesoría financiera, estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Cada mes vamos a estar haciendo un desayuno, están invitados, hablando de perspectivas, hablando de otros temas. Vamos a tener en la próxima desayuno, vamos a tener un conferencista que hable también de otros puntos, como la salud, como es otros temas inmobiliarios, y otro tipo de temas que son de interés también les puede ayudar para cualquier info que quieran tener. Muchas gracias.